Buenas tardes, señores. Nosotros estamos aquí hoy, como casi todos los viernes, haciendo un programa para ustedes que es originalmente de Consuelo de Pradel, La Hora de Consuelo, pero que lo hacemos los miembros del Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití, una institución que desde hace mucho tiempo está tratando de ayudar a los haitianos a que resuelvan sus problemas allá en Haití, para que no se vean obligados, entre comillas, a venir a nuestro país. Obviamente, nuestra posición podría ser considerada como un fracaso, porque cada día vienen más, ¿no? Ahora el día primero, por fin, después de todo el embate que supone la llegada irregular de los habitantes de un país que no hablan nuestro idioma, que no tienen nuestra costumbre, que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen nada, que han provocado todos los problemas que se han provocado en este país, que nos han traído por consecuencia de ello el cólera, nos han traído la cantidad de paludismo, de tuberculosis, de todo lo que hay aquí. Seguimos luchando. Finalmente comienza el plan de regulación que comienza ahora, a partir del día primero. Estamos tratando de ver cómo se logra controlar eso para que todos esos infelices que ustedes ven en las carreteras, en los campos, con unas baldes llenos de ropa usada, que está llena de contaminantes. Aquí en nuestro país hay más de 500.000 de personas con sarna. A ver si se pueden controlar para que nosotros los dominicanos podamos vivir un poco mejor. Hace 54 años que estamos libres de lo que fue el gobierno de Trujillo. En esos 54 años hemos tenido diversos gobiernos, ha habido de todo, hemos mejorado algo, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Por qué? Porque principalmente la grande mayoría, los pobres, no han podido desarrollarse, y no han podido desarrollarse, entre otras cosas, por razón de los haitianos. Estamos luchando en eso. Vamos a ver, nosotros pensamos que no es mucho lo que se va a poder hacer mientras no se pueda controlar eficientemente la frontera. Y que la frontera deje de ser una línea virtual donde la pirámide está allá, no está aquí, espérate. Y hasta han cambiado de sitio algunas de las pirámides. Ustedes saben que los cambios, los puntos de intercambio en Dajabón, en Jimaní, etcétera. Bueno, en Dajabón se ha dicho que normalmente cada día de mercado se quedan de este lado 1.500 haitianos, y de esos 1.500 en los próximos días de una manera u otra se recogen, se repatrian, etcétera, 1.000 y se quedan 500. Todo eso son cifras especulativas, pues nadie sabe aquí ni cuántos haitianos hay, ni cuánto. Bien, estamos en eso. Aquí yo le tengo un señor que no solamente sabe mucho de eso, sino que es un dominicano que piensa, no está pensando como generalmente ninguno de los que estamos en este grupo estamos pensando en beneficios personales, ni en ser funcionario público, sino pensando en la República Dominicana. Este es un país donde el que tiene una profesión, donde el que ha estudiado, ha tenido la oportunidad de estudiar y demás, se puede desenvolver lo suficientemente bien fuera del Estado para poder vivir. Y hay muchísimas otras personas que no están pensando en el país ni en el futuro, están pensando en hacerse, en coger un empleo en vez de, o un trabajo, como se quiera llamar, una función pública, y en vez de estar pensando en lo que le conviene al país, piensan en lo que le conviene a cada uno de ellos por separado. No quiero seguir porque si sigo le voy a quitar chance a nuestro invitado, que es una estrella de la que ustedes ya conocen. Gracias. Yo te iba a decir el ingeniero, el abogado jurisconsulto, jurista. Castillo Pantaleón está aquí con ustedes. Vamos a ver qué nos dice.
de toda esta situación que se está presentando, porque viene un punto nodal ahora, en los próximos tiempos. Sí, así es. Estos programas que se hacen los viernes, con la generosidad que caracteriza a Consuelo, que en esta hora que nos regala a todos los dominicanos que la seguimos, abre un espacio para que el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, pues, haga estos llamamientos, estos señalamientos. Yo, como parte de ese grupo, pues, no es un tema personal, ni de protagonismo, sino que simplemente por razones de preparación académico-profesional, pues uno tiene ciertas herramientas que pone al servicio de lo que es una visión compartida del pueblo dominicano, porque el dominicano es orgulloso de su esencia, es orgulloso de su dominicanidad. Y en el pecho de la mayoría de los dominicanos, el sentimiento duartiano está ahí, a veces un poquito aletargado, pero obviamente esto es un pueblo orgulloso y que, como ningún otro pueblo del mundo, ha tenido que dar muestras de ese deseo de preservar su autodeterminación y su independencia. Es el país del mundo que más ha tenido que luchar por su independencia. Nos independizamos de Haití en una guerra de independencia que duró 12 años. 12. ¿Sabes lo que es 12 años peleando? Y con las manos. Contra el ejército más poderoso de la época, es decir, que había quedado con todo el pertrecho militar de las campañas napoleónicas. Es decir, la potencia militar de la época era Haití en la región, y con apenas machetes, campesinos descalzos o con una soleta. Una soleta es un pedazo de cuero con un pedazo de cabulla, como si fuera una chancleta. Esos campesinos, contra fuerzas muy bien entrenadas y pertrechos militares, los más avanzados de la época, pues tuvimos que librar esa lucha que duró 12 años. Y numéricamente muy inferiores. Tan acosados estuvimos que incluso la principal espada de la independencia no tenía fe en el proyecto nacional y venció esa discordia, porque era un hombre muy autoritario, un hombre que entendía que la posición fuerte no podía convivir con el principio de las libertades individuales. Y falto de fe terminó entregando eso que tanta sangre costó en los brazos de una potencia colonizadora que no nos quería y que estaba de capa caída, y luego de tanta sangre, pues volvimos a ser una colonia, a sufrir el desprecio y el descuido de una madre patria que ya no nos quería, y más aún ignorando que ya teníamos una identidad propia, una dominicanidad que tenía 400 años, casi 400 años, incubándose. Y esta identidad, y además ya todo un sentimiento criollo, una economía que más o menos funcionaba, llevó a estos dominicanos que lucharon por restablecer nuestra condición de país independiente a librar unas batallas cruentas contra una potencia. Fue contra España, no fue contra una de esas islitas del Caribe que andan por ahí, que hay más gente en Moca que... Como el González. Sí, no es contra una cosita de esa, no es contra España. Y las espadas restauradoras tiñeron de honor, y recobramos nuestra independencia. Y luego hemos sido mancillados por la bota invasora en 2 ocasiones, y en ambas ocasiones dominicanos pobres, gente de a pie, supieron dar resistencia contra la primera potencia militar del mundo, todavía hoy. Y eran campesinos que se alzaron en armas en los campos de distintas regiones del país, y les llamaron gavilleros. Y luego de eso, en el año 65, en medio de un contexto de Guerra Fría, hubo una ocupación militar, atención, a petición de dominicanos, porque fueron dominicanos los que, histéricos, por una rivalidad cívico-militar, pidieron la intervención extranjeras. Y fueron ciudadanos de a pie y en chancletas los que supieron enfrentar tanques de guerra con piedras. Y siempre el sentimiento de los dominicanos ha estado ahí. República Dominicana enfrenta ahora los desafíos más cruciales de su existencia, porque los desafíos actuales de la autodeterminación tienen que ver con una ocupación militar, tienen que ver con una ocupación pacífica.
de una invasión que se produce proveniente de la nación más pobre del continente, un Estado fallido. Y este fenómeno humano que se genera espontáneamente viene también impulsado por la irresponsabilidad de una clase política que en ese país pretende endosarle obligaciones al Estado vecino que no tenemos. Y todo un concierto de complicidades regionales, principalmente de esa potencia que también ha invadido ese país varias veces, lo ha tenido ocupado y que está ocupado actualmente por una fuerza, entre comillas, de paz, pero que realmente es controlada por los Estados Unidos, que controla también todas las donaciones internacionales, miles de millones de dólares. Eso quien lo maneja es la familia Clinton, que es la que supervisa la distribución de esos recursos, que terminan robándoselos la mayoría de ellos. Ya se han hecho de las cosas que son Y rentables. esa infuncionalidad, pues obviamente también se pretende ser resuelta en República Dominicana. Y por eso todo este esfuerzo de la comunidad internacional de derivar hacia un tema que no tiene absolutamente nada que ver con derechos humanos, el tema migratorio. Todo ser humano tiene derecho a emigrar, pero eso no implica una obligación de acoger. Cuando República Dominicana ejerce su derecho soberano a tener control de sus fronteras y control de la permanencia de un extranjero, no viola los derechos humanos de nadie. Se lo digo no solamente como una opinión que puede tener cualquier ciudadano, es que mi especialidad académica es esa, yo lo que soy es doctor en derechos fundamentales. Eso no es un derecho humano. Pero peor aún, se ha llevado un paso más ese tema, y es pretender que la nacionalidad dominicana también es un derecho humano, que hay que regalársela a todo el que quiera. Entonces, esa presión ejercida contra las autoridades dominicanas y contra el Estado dominicano, y este chantaje ejercido contra el pueblo dominicano, bajo la premisa de que nosotros no reconocemos esos derechos humanos de los haitianos a emigrar hacia la República Dominicana y de regalar a la nacionalidad dominicana, porque es que son negros, porque hay muchísima gente con la cabeza torcida por ahí, que todo lo ve bajo el tema de la raza. Yo cuando veo a esa gente que todo lo ve por el tema o el prisma de la negritud, me recuerdo un poquito de la situación que tienen los que siguen a Sigmund Freud, que era un psiquiatra, padre del psicoanálisis, que todo comportamiento humano lo vio a través del tema sexual. Es decir, que el ego se construye sobre la base de las tensiones sexuales. Entonces en todo hay, en toda actitud hay un tema de que tú estás luchando contra tu padre o estás enamorado de tu madre. O sea, es un asunto, una teoría interesante, psiquiátrica, pero que evidentemente si tú todo lo ves por el tema del sexo, tú tendrías que llegar a pensar, bueno, porque el que lo ve todo por ahí es porque algún problema tiene. Pues así mismo pasa con esta gente que tienen la misma deformidad, que todo lo ven por el tema de la raza. Entonces, todo es la raza. Estados Unidos, que tiene luchas raciales y los ha tenido hasta, bueno, para ellos tiene todavía. Haber elegido un presidente negro es tremenda novedad. Nosotros hemos tenido presidentes negros en todas las... Siempre, aquí no hay problema con eso. Pero allá hay una obsesión por el tema racial y para colmo ese nivel de ignorancia y de desconocimiento es aprovechado para colocar en el carril de la lucha racial o del prejuicio racial un tema de autodeterminación que tiene que ver con la supervivencia del Estado dominicano, del legítimo y justo derecho que tiene todo pueblo a preservar sus esencias. De eso es que se trata. Aquí no se trata de racismo, ni de xenofobia, ni de derechos humanos. Se trata del derecho que tenemos los dominicanos de determinar nuestro destino. Hoy es 30 de mayo del año 2014. Hoy es un día crucial para los dominicanos, no solamente porque se conmemora un aniversario más de la muerte del sátrapa y el inicio de una etapa democrática en el que el ejercicio de las libertades políticas se ha ido cada vez fortaleciendo más. Tenemos un sistema de partidos políticos muy fuerte, uno de los más fuertes de todo el continente, en el que los políticos nosotros votamos por ellos y ellos deciden por nosotros. Es una democracia representativa. Pero eso ha llegado a convertir a los políticos en entes que entienden que el mandato que les otorga el pueblo constituye un cheque en blanco y que ellos llegan a las posiciones políticas para hacer de ahí lo que ellos entiendan. Y por esa irresponsabilidad, porque no hay un sentido de la responsabilidad histórica, ni concepto porque aquí no se rinde cuentas, aquí se puede robar todo lo que se quiera, aquí se puede hacer lo que sea y no pasa nada. No pasa nada, y de la única manera que hay riesgo de enfrentar
por ejemplo, consecuencias en los tribunales cuando hay canibalización de grupos políticos que se alternan, vale decir que el único político que tiene riesgo de caer preso es aquel que es sustituido por un partido de oposición. De otra manera, en el mismo partido nunca se meten preso entre ellos. Esa es la realidad. Entonces, esa sensación de impunidad, esa falta de sentido histórico del ejercicio de la actividad política partidaria, les ha dado la falsa sensación a estos políticos de que ellos pueden hacer lo que les venga en gana, que la Constitución es una cosa que se puede acomodar y que el mandato que les da transitoriamente el pueblo es algo que les permite a ellos hacer las cosas sin consecuencia. Hoy es un día muy importante, porque hacemos esa reflexión de tipo histórico, político, en una fecha en donde se inauguraron las libertades, el ejercicio moderno de las libertades en la República Dominicana, pero en víspera de la entrada en vigor de una serie de instrumentos, la puesta en práctica de una serie de instrumentos legales que se han dictado en este mismo mes y en noviembre del año pasado, que posiblemente definan lo que seremos los dominicanos de ahora en adelante. A la cara de República Dominicana, por si usted no lo sabe, le está cambiando el rostro probablemente para mal o para bien, dependiendo de si estos políticos tienen sentido histórico. Ellos no lo ven, pero uno tiene la expectativa de que a simples ciudadanos, porque nosotros no somos una opción de poder, como no tenemos sangre para la política, nosotros no vamos a ser candidatos a nada. Probablemente ninguno de nosotros alguna vez tenga oportunidad de ser ni siquiera alcalde pedáneo. Esa es la realidad. Pero uno juega un rol como ciudadano que es el venir a hacer esas reflexiones frente a los medios de comunicación para tener la esperanza de que alguno de ellos escuche y sepa que el tribunal de la historia, quizás cuando esos capítulos se escriban, ellos estarán ya muertos. Y obviamente, pero a la posteridad quedará si ellos lo hicieron bien o mal. Pero el país sí quedará para sus hijos y para sus nietos, y por lo tanto tienen que, por lo menos, no pensando en ellos, porque ya no estarán probablemente cuando la historia los juzgue, pero sí tienen que pensar en lo que va a ser sus hijos y sus nietos, porque este país es el único país en donde sus hijos y sus nietos no serán extranjeros en su propia tierra. El tema de definir la dominicanidad por simples medidas o proyectos de ley que no se discuten ni se analizan a profundidad, no pueden ser asumidos con ese nivel de superficialidad, que eso ha pasado. En noviembre del año pasado, el presidente de la República dictó un decreto que es una barbaridad, que es el 327.13. Ese decreto es el que establece el Plan Nacional de Regularización. Y no solamente suspende en sus efectos la ley de migración, prohibiendo deportación. El país se ha llenado de extranjeros. Las autoridades no saben ni cuántos son. Y ya veníamos arrastrando un gravísimo problema también de que muchos de ellos que se reproducen del lado dominicano, porque la República Dominicana es tan solidaria que les abre sus hospitales y les abre sus escuelas, pues los inscribieron irregularmente. Entonces creó una segunda situación, no solamente el de la presencia irregular de migrantes, sino el de asentamiento en los libros de acta del Estado Civil, en declaraciones de nacimiento de algunos de esos hijos de extranjeros que no son dominicanos, porque de acuerdo a la Constitución, los hijos de extranjeros en tránsito no son dominicanos. Y tenemos un segundo problema que acaba el presidente de la República de promulgar una ley que pasó por el Congreso sin ser discutida. Es una ley en principio buena, pero con algunos defectos muy graves. Debilidades por imprecisión, que uno hizo el esfuerzo de que fueran corregidas, pero las premuras políticas, por esa falta de sentido histórico, pues no permitió corregir y hacer esos pequeños ajustes. Por lo tanto, la ley 169-14 y el decreto 327 van en mancuernas, uno dirigido a resolver el problema de la regularización migratoria, de la presencia de todos esos extranjeros, y el segundo, el de resolver la situación de hijos de esos extranjeros que fueron irregularmente asentados en los libros de acta del Estado Civil y que aspiraban a la dominicanidad, aunque no le correspondía. El malletazo dado por el Tribunal Constitucional con la sentencia 168 es que ha despertado la conciencia. Esa es la nueva declaratoria de independencia de este país, esa sentencia. ¿Es eso? Este país no tiene cómo pagarle a esos jueces del Tribunal Constitucional lo que ellos hicieron por este país. Eso es así. Así es. Y entonces, nosotros el lunes, por eso digo que es una fecha crucial, entra en vigor la ejecución administrativa de ese Plan Nacional de Regularización que tiene serios defectos. La semana pasada igualmente fue conocida ante la augusta sala del Tribunal Constitucional, celebró audiencia en el edificio de la Suprema, la acción de declaratoria de constitucionalidad que un grupo de ciudadanos
ejercimos. La doctora Cristina Guiar, una jurista extraordinaria, profesora de la Universidad de París, Leila Roldán, Juan Miguel Castillo Roldán, José Miguel Vázquez y quien les habla. Como ciudadanos, abogados, en pleno ejercicio de sus derechos, apoderamos al Tribunal Constitucional. Allí se apareció una de estas organizaciones de la sociedad civil que recibe recursos del extranjero para impugnar la calidad de nosotros como ciudadanos, para pedir el respeto por la Constitución. Entonces nosotros no somos parte interesada, nosotros no tenemos un interés legítimo, jurídicamente protegido, porque a nosotros evidentemente que la Constitución se la pasen por las piedras parece que no nos interesa, ni nos afectaría en la distorsionada manera de ver, pero lo peor no es eso, que lo haga una entidad que recibe fondos del extranjero, no es nada, eso lo planteó también el Procurador General de la República a través de su representante allí. Obviamente, hay una jurisprudencia ya del Tribunal Constitucional que establece que cada individuo, es la sentencia 4813 para que se la lean, léansela, reconoce que el ciudadano, cuando apodera al tribunal en declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, señalando violación de derechos fundamentales o derechos de naturaleza de tipo constitucional, de naturaleza y de tipo constitucional, participa en la acción en dos órdenes, en tanto que la norma le produzca un perjuicio directo como parte de un colectivo, porque los dominicanos formamos, cada uno de nosotros, un fragmento de un todo, que se llama la República Dominicana, que el artículo 5 de la Constitución dice que es la patria común nuestra. Por allá se fue a plantear eso. Y ya el Tribunal Constitucional conocerá los argumentos de fondo y lógicamente sepultará esa paparrucha, porque la cuestión era que no se discutiera los elementos de clara inconstitucionalidad que tiene ese decreto. Pero como la acción de declaratoria de inconstitucionalidad no tiene un efecto suspensivo per se, el decreto está en vigor. ¿Qué va a pasar si el Tribunal Constitucional declara no conforme a la Constitución uno, varios o todos los artículos de este decreto? Entonces, no es ocioso señalarle a las autoridades, un simple ciudadano que ejerce sus derechos, un grupo de ciudadanos que estamos preocupados, porque hay mucha gente que no firmó eso, pero que la apoya igual, el caso tuyo, por ejemplo, tú no firmaste, pero tú la apoyas, No, pues yo ni y sabía todo el que estaba en comité. eso. Y es que si se apresuran a implementar eso, y el Tribunal Constitucional se lo declara inconstitucional, pues van a tener que ajustarse al efecto vinculante y obligatorio de esa sentencia. Entonces, que tengan mucha prudencia, eso empieza el lunes. En segundo lugar, es algo que nosotros queremos señalarle a las autoridades de la manera más respetuosa. En todo proceso administrativo, quienes los ejecutan no son los funcionarios cabeza de ministerio, es decir, no es el ministro de Interior, no es el presidente de la Junta, no es el ministro de Turismo ni el de Trabajo, que va a ir a recibir formulario, ni a llenarlo, ni a estudiarlo. Eso lo hacen, se delegan en subalternos, que a su vez tienen otros subalternos, que a su vez tienen empleados. Y a final de cuentas, quien termina decidiendo eso es un simple empleado, que es el que va a iniciar llenándole un formulario al migrante que quiera acogerse a ese plan. Y determinará de entrada si reúne o no las condiciones de la regularización. Atención, que regularización no equivale a residencia para todo el mundo, porque hay muchas categorías migratorias. La máxima y la que da plenitud de ejercicio de derechos civiles, aunque no políticos, es la de residente, que es la que debe servir de base a la posible naturalización. Atención, Tengo entendido del que extranjero. hay 18 modalidades. Y atención, y la naturalización de los hijos de ese que se ha declarado residente luego de apenas 2 años. Es decir, que con lo que se haga ahí se tiene que tener muchísimo cuidado, porque el decreto está redactado o fue redactado con un nivel de ambigüedad que puede permitir o el cielo o el infierno. O el cielo o el infierno. Entonces, eso es un detalle muy importante, porque esos procesos administrativos que se delegan en gobernaciones, eso va a costar no se sabe cuánto, son los que van a recibir la documentación de quienes se acojan al plan. Y ahí aquí se va a montar una fábrica financiada por esas ONG, tú puedes estar seguro de eso, de declaraciones de notoriedad y de fabricación de contratos de alquiler.
Ustedes están oyendo lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Para mostrar el arraigo de esa gente, a quien inmediatamente aspirará a que le den la categoría de residente, porque usted nada más tiene que coger un contrato de alquiler y dice que esa persona usted le alquiló esa pieza en el año de... ¿En qué año? En cualquiera. En el año 61, cuando mataron a Trujillo. Pues mataron al Chivo. Claro. Magnífico. Y usted pone un mimeógrafo de eso. Usted regala los mimeógrafos, que ahora son fotocopiados. Claro. Los mimeógrafos. Pica un stencil. ¿Cómo usted se llama? José Pití. Contrato de alquiler. Fírmame ahí, ven. Ya, ahí te la arraigo. Y una declaración de autoridad que la van a hacer al vapor. Entonces, es muy importante que las autoridades, por si a alguien no se le ha ocurrido, tenga mucha cuenta con eso. Porque si es a convalidar barbaridades, aquí puede pasar cualquier cosa. Porque le van a cambiar el rostro a este país y eso va a generar en el futuro, no hay que ser tremendista, eso va a generar una fractura en el ser nacional. Que eso no pasa, ¿y qué está pasando actualmente en Crimea? Para el que no ha leído eso, vamos a suponer que la persona no tiene tiempo de leer noticias internacionales. Crimea es una región de un país que se llama Ucrania. Ucrania fue un país que fue durante el mandato de Stalin, que era un dictador ruso, ocupó muchos países periféricos y creó lo que se llamó la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS ya no existe. Eso se desmembró después que el comunismo se cayó, se fue a la porra. Todos esos países recobraron sus identidades anteriores. Ucrania era uno de ellos. Pero hubo un trasvase de población rusa a una región de Ucrania que se llama Crimea. Crimea es muy importante porque además es el lugar en donde está el principal puerto Miguel, nos están votando de aquí de momento. Pues déjeme decirte, los rusos dijeron que están ahí, que eso no era de Ucrania. Yo estoy oyéndolo y me resulta tan interesante todo eso, visto en el contexto de como tú lo estás diciendo, que no le estoy haciendo caso, pero tenemos que subir allá arriba y regresamos un momentico. Adelante. Vas a sacar tu pasión con el golazo 100% rica, vas a participar comprándolos y puedes ganar televisores, PlayStation, iPad, también un crucero y vas a ver el juego final junto a 2 acompañantes. Busca cómo participar en Facebook/Rica Comunidad. Sácale el jugo a tu pasión con el golazo 100% de jugo rica. Plaza Lama, Óptica Oviedo, que te dice que mañana son los martes gratis de Óptica Oviedo, un seguro Pepín, las clases de matemáticas, el Kipesti Abadía, está en las cafeterías de los supermercados Bravo, de la Winston Churchill, Enriquillo, Núñez de Casa, el San Vicente y además en Fabián Delicatessen. El bizcochito es esponjoso, eso tú lo sabes, bizcochito esponjoso, tu café Santo Domingo. Señor, aunque parezca mentira, fue tan bueno todo lo que nos dijo Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ya nada más lo voy a decir, si quiere darle un punto final a esto, porque ya no están votando. Sí, sí. A las autoridades que tengan muchísimo cuidado con ese plan de regularización que entra, estén atentos al fraude, y que tengan en cuenta que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar oportunamente sobre la constitucionalidad de ese instrumento sobre el cual ellos van a trabajar. Y en segundo lugar, que con esa ley también tengan muchísimo cuidado, porque usted no puede naturalizar al vapor y regalar la dominicanidad a cualquiera. El hijo de inmigrante lleva junto con su piel la identidad de sus padres. Usted no cambia una identidad cultural como usted se cambia un saco. Y la dominicanidad es algo que se acumula durante generaciones. Todos los estudios antropológicos demuestran que los hijos de primera, segunda y tercera generación de migrantes conservan más una identidad del origen que del lugar en donde ellos viven. Y nosotros tenemos un equilibrio muy precario con el hermano país, con el país vecino. Entonces, fragmentar la identidad dominicana es un riesgo que nosotros los dominicanos tenemos que tener muchísimo cuidado en producirla, solamente. Que tengan sentido histórico. Señores, piensen en todo lo que dijimos en este fin de semana y la semana que viene nos reunimos de nuevo, si Dios quiere.
por qué somos la experiencia en ferretería? Realmente siempre he encontrado todo lo que busco porque yo soy mecánico y siempre los equipos los encuentro aquí, en perfecto estado, en perfecta condición. Siempre encuentro todo